Los correos del jardinerista. En el episodio de hoy, el forte de las cortadoras de césped. No siempre fue tan fácil cortar o segar el césped para mí. Hubo una época sin robots, motoguadañas, cortadoras con motor a explosión. Una época anterior a las bordeadoras y segadoras de césped eléctricas con cable de alimentación. Una en la que las tijeras cortasetos que se usan a dos manos y el forte de las segadoras eran la forma de cortar el césped. De pequeño vivía en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa María. Con la familia de mi padre en Santa Fe y la de mi madre en Mendoza, las fiestas nos permitían viajar para pasar las mismas con los primos que hacían un año que no veíamos. Y aquí estamos en pleno verano. Por aquella época en Villa María llovía mucho y el césped crecía como si una tonelada de abono hubiéramos aplicado en el jardín antes de viajar en las vacaciones. Tenía unos 7 años, la sangre verde que corre por mis venas ya era evidente, así que de regreso el cuerpo casi por sí mismo se dirigía corriendo al patio. Por entonces cambiábamos de casa cada tanto porque el trabajo de mi padre nos llevaba a vivir a distintas ciudades y el alquiler era la solución hasta que nos radicáramos finalmente en una ciudad. Así que recuerdo aquel jardín del que te estoy hablando con mucho detalle. Recuerdo que el jardín del que te estoy hablando tenía 3 paraísos apenas salías. Al fondo, una increíble higuera en la que pasábamos las tardes trepados con mi hermano, comiendo sus frutos, y además se constituía en el puente hasta el techo del gallinero del vecino con el que jugábamos durante la siesta. Al costado izquierdo, un pequeño grupo de bananos era el lugar elegido para jugar, imaginando que nos internábamos en un bosque o en una selva indomable, y además construíamos un refugio. Muchas anécdotas tengo de ese lugar en particular. Supongo que es así porque luego ya nos mudamos de provincia y nos vinimos a Mendoza. Al regreso de las vacaciones, unos 20 días fuera de casa, el césped tenía por lo menos unos 30 centímetros de altura, que en mi mente de niño tranquilamente eran 50, y debíamos ayudar a segarlo. Tomaba la tijera para orillar y cortar los pelos que están pegados al tronco de los árboles, contra los senderos y la galería. ¿Imaginas a un pequeño jardinerista de 7 años con esa tijera en sus manos? Soy consciente que todo el trabajo lo hacía mi padre y a mí me tocaban unos cuantos centímetros, pero para mí representaban metros interminables. Luego llegaba el turno de la cortadora de césped, la que hoy llamo cariñosamente la Forte. Es el modelo de cuchillas helicoidales que se acciona por empuje. Esa máquina de color verde oscuro, con algo de óxido en la cuchilla, tenía mi altura. Accionarla era casi imposible. Parte del césped se cortaba cuando alcanzaba cierta velocidad que yo no llegaba. El resto se enredaba en las ruedas laterales que accionaban todo ese mecanismo o en la pequeña fila de ruedas de plástico negro que hacían de punto de apoyo mientras se caminaba. Tal vez, en el mejor de los casos, podría avanzar 5 metros cuadrados. Pero si les preguntas al jardinerista de aquella época, eran 500 metros cuadrados. En el correo te he dejado un par de dibujos de estas herramientas. Las tijeras que casi son un artículo de la historia, como esa cortadora de césped que la imagino hoy en un museo. Por eso el forte era fiable y además duradero. Pero he descubierto que esas segadoras todavía se producen y se venden. Y como un detalle extra, te comento que existen variaciones mucho más grandes, mucho más sofisticadas, que son las que se emplean para hacer los cortes, por ejemplo, en las canchas de golf, por el nivel de precisión y de detalle. Y regresando al forte de las cortadoras, ¿qué recuerdos tienes tú de la jardinería a temprana edad? Y esto fue el correo del jardinerista de hoy.